Bienvenidos a este video, en el cual mi grupo y yo les explicaremos de forma didáctica y completa todo acerca de nuestro informe, que trata de una sentencia de consulta previa de comunidades indígenas cuando se trata de infraestructura. Para ello, vamos a comenzar presentando a los integrantes de nuestro grupo. Encontramos a Gallardo Mendoza Andrea, Whitey Darwin Dalia, Pecho Ramírez Pamela, Pinchi Quinto Marco, Kirguayo Chumbe Germán y mi persona, Salguero Julca Lucía Yolanda. Como ya mencioné, vamos a hablar acerca de una sentencia muy importante, conocida formalmente como Sentencia A.P. número 29.126/2018 Lima. Para ello, vamos a iniciar dando a conocer cuál es la importancia o relevancia de este informe y de qué trata la sentencia o por qué la estamos analizando. Pues bien, vamos a ver que el objetivo de este informe es justamente analizar tanto aspectos jurídicos y ambientales que derivan de una demanda interpuesta por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, más conocida por sus siglas AIDESPE. Bien, vamos a ver cuán importante es el derecho ambiental, o mejor dicho, vamos a analizar esta sentencia desde el punto de vista del derecho ambiental para ver cuál es la relación de este caso con los principios que mantiene el derecho ambiental y la gestión ambiental. Vamos a ver cuán relevante es la participación pública y el derecho a la consulta previa como mecanismo legal que tienen y poseen las comunidades indígenas. Vamos a ver que todo esto va a garantizar y proteger justamente a las comunidades indígenas y también al ambiente. Vamos a analizar argumentos de ambas partes, tanto de la parte demandada como demandante, para ver cómo este proceso judicial subraya la importancia de un procedimiento de consulta previa correcto, para ver los estándares tanto nacionales y la normativa que protege estos mecanismos y ver si se aplican de manera correcta. Vamos a ver que el derecho ambiental es muy importante, pues no solamente presenta mecanismos que protegen a las comunidades indígenas, sino que, en el caso de la consulta previa, vemos que es un instrumento ético para proteger tanto la diversidad cultural como el equilibrio ecológico relacionado a las comunidades indígenas. Para esto, vamos a ver cuál es la importancia de la infraestructura, porque vemos que también es parte del desarrollo, así que vemos que una infraestructura básica, tanto como servicios de salud o educación, también deben ir de la mano con los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas. Además, esto justamente tiene que buscar mejorar la condición de vida de las comunidades indígenas para no afectar su modo de vida. Finalmente, vamos a ver que este informe va a concluir con lo esencial y la importancia de dar a conocer cuán importante es mantener y dar de tal cumplimiento el mecanismo de la consulta previa, tanto para fomentar un diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas, como también garantizar el respeto a la autonomía de las mismas, tanto sobre sus derechos al territorio y también sobre sus recursos naturales. Realizaré la descripción de los antecedentes y los hechos del caso. Fueron 64 pueblos indígenas amazónicos los que, agrupados en AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, formularon una demanda de acción popular contra el Ministerio de Cultura, en la que se tenía como pretensión principal que se deje sin efecto dos disposiciones aprobadas por el Ministerio de Cultura. Estas dos disposiciones que se cuestionan son, en primer lugar, la 15ª disposición complementaria, transitoria y final del Decreto Supremo 1 del 2012, que aprueba el reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa, que en esta 15ª disposición se centra en la educación, la salud y la provisión de servicios públicos. La segunda disposición que se cuestiona es la resolución viceministerial 13 del 2016, que precisamente aprueba la directiva sobre los procedimientos para aplicar esta 15ª disposición complementaria. Para realizar una descripción de los antecedentes de este caso, se describe en primer lugar lo que sucede en la primera instancia, que, como se había mencionado, es cuando AIDESEP formula una demanda de acción popular contra el Ministerio de Cultura. Por su parte, la Procuraduría Pública Adjunta especializada en materia constitucional del Ministerio de Cultura contesta esta demanda solicitando que ésta sea declarada infundada, presentando como uno de todos los argumentos que las normas que se impugnan establecen de manera adecuada cuáles son los mecanismos para la participación de los pueblos indígenas y que precisamente la ley de consulta previa, su reglamento y los procedimientos para aplicar esta 15ª disposición no reconocen el derecho de veto, por lo que el proceso de consulta que se realiza en este marco normativo no impediría que se realicen esas actividades o que éstas se continúen realizando. Finalmente, esta
En esta primera instancia, la segunda sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda de acción popular formulada por AIDESEP, alegando, entre otros argumentos, que no encuentra la vulneración de algún derecho constitucional al que se hace referencia, por cuanto si se evalúa conjuntamente el convenio 169 de la OIT, así como ambas disposiciones legales, como son la 15ª disposición y el reglamento de la directiva de los procedimientos para aplicar esta 15ª disposición, se advierte que no se requiere seguir el procedimiento de consulta previa cuando existe de por medio coordinación entre o algún acuerdo entre las entidades del sector salud, educación o de servicios públicos con los representantes de los pueblos indígenas que previamente hayan acordado algún tipo de condición para la realización de proyectos de construcción o mantenimientos de infraestructuras. Sin embargo, un aspecto importante a mencionar sobre esta primera instancia es que se realiza una solicitud de intervención litis consorcial por el Instituto Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Conferencia Nacional Agraria, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente y de la Amazonía Peruana del Norte. Sin embargo, esta solicitud de intervención liticonsorcial es declarado improcedente y al no ser presentado ningún recurso de impugnación sobre el mismo, esta declaración es declarada precisamente consentida. Es en este sentido que no se realiza ninguna intervención liticonsorcial en este caso. Y bueno, tras este fallo de primera instancia, AIDESEP formuló un recurso de apelación sobre esta sentencia, argumentando, entre otros fundamentos que son más adelante detallados, que esta sentencia de primera instancia transgrede el derecho a la debida motivación y también el principio de jerarquía de normas. Y precisamente tras un análisis de este recurso de apelación, la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la Corte Suprema de Justicia resuelve revocar la sentencia apelada, es decir, la sentencia de primera instancia, y la reforma declarándola fundada. Asimismo, resuelve disponer la expulsión de ambas disposiciones legales que motivan este caso. Resuelve que se expulsen estas disposiciones del ordenamiento jurídico y declarando su nulidad con efecto retroactivo. Como pueden apreciar, aquí tenemos de forma sintética todo lo que trata esta sentencia. Vamos a empezar por resaltar que esta sentencia inicia con la presentación de la demanda de acción popular por AIDC, ¿no es cierto? Que inicia el 2 de septiembre del 2016. Aquí se encuentran las pretensiones o los argumentos que ellos utilizan. Esto obviamente va a pasar primero por una revisión en primera instancia que se da el 1 de junio del 2018, en la cual la segunda sala especializada de lo civil, la Corte Superior de Justicia de Lima, va a declarar infundada la demanda, teniendo argumentos a favor de ello. Sin embargo, AIDC no va a estar de acuerdo con esto. Por ello, va a presentar una apelación el 1 de junio del 2018 con argumentos a su favor, diciendo que en primera instancia no había motivado bien esta sentencia. Para ello, pasa a revisión en segunda instancia, donde la Corte Suprema de Justicia de la República va a tener un papel muy importante. Y aquí, algo muy resaltante e importante es que va a revocar la sentencia de primera instancia, saliendo a favor o teniendo como decisión final un argumento a favor de AIDC. ¿Y cuál es lo relevante de este caso? Pues bien, que esta sentencia, al ser reformada y declarar fundada la demanda, va a considerar decisiones muy importantes, como el hecho de que no se debe vulnerar el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa. Y es justamente de lo que vamos a tratar y de lo cual mis compañeros van a explicar más adelante con mayor ímpetu y mayor aclaración. Ahora abordaremos el análisis del caso. Para comenzar con esta parte, se dará inicio con la identificación de la infracción. Al respecto, se ubican dos normas en materia de demanda por acción popular. En primer lugar, la 15ª disposición complementaria, transitoria y final del Decreto Supremo número 001/2012-MC, reglamento de la Ley número 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. A su vez, la
resolución viceministerial número 013-2016 VMI-MC, que aprueba la directiva número 001-2016 VMI-MC, procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la 15ª disposición complementaria transitoria y final del reglamento de la ley número 29785. Para fines prácticos, llamaremos a la primera 15ª disposición y a la segunda resolución viceministerial. En cuanto a la 15ª disposición, esta textualmente dice: la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que en coordinación con los pueblos indígenas esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el reglamento. Aquí, un primer punto es acatar que cuando refiere al reglamento, se dirige al reglamento de la ley número 29785, que es la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios. Tal reglamento, en su artículo 1, norma su función como de reglamentar la ley del derecho a la consulta previa reconocida en el convenio 169 de la OIT. También en el título 2, en cuanto al ámbito de aplicación, refiere a que serán las medidas administrativas dictadas por el Poder Ejecutivo, así como a los decretos legislativos que emanasen de este. También a las reglas obligatorias para implementar la ley en entidades estatales. A ello también hace referencia. En cuanto al título 3, este trata básicamente sobre las etapas del proceso de consulta y su financiamiento. Entonces, podemos concluir que la 15ª disposición requiere de la coordinación con los pueblos indígenas y que estas medidas estén destinadas a beneficiarlos como dos puntos básicos fundamentales para que no exista procedimiento de consulta previa en los casos de construcción y mantenimiento de infraestructura en el ámbito de salud, educación y provisión de servicios. Por otra parte, ya tratando la resolución viceministerial, encontramos que esta es una disposición normativa que aprueba la directiva número 001-2016 VMI-MC, la cual tiene como fin único la aplicación de la 15ª disposición tratada hace unos minutos. De aquí lo que podemos resaltar es la disposición o la disposición 6.1.3 de la resolución viceministerial, la que faculta la emisión de la medida administrativa para realizar actividades sin necesidad de consulta previa en los casos ya señalados en dicha 15ª disposición. Y por mi parte voy a hablarles acerca del descargo del administrado o también pues serían los fundamentos del demandante para este caso en específico. Es así que previo al recurso de apelación hubo una demanda de acción popular emitida por AIDESEP en contra del Ministerio de Cultura y otros, donde estuvieron en contra de la 15ª disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo número 001-2012-MC, del reglamento de la Ley 29785, que trata de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas originarios. Además, también a la resolución viceministerial 013-2016 VMI-MC, que complementa a la resolución anterior mencionada. Es así que ambas resoluciones crearían un supuesto de exoneración para aplicar la consulta previa en caso de que se emitan medidas, ya sean administrativas o legislativas, que aprueben proyectos de servicios públicos, ya sea de índole con salud o índole con educación. Es así que el demandante, en este caso, como argumento menciona el artículo 2, 3, 5 y 9 de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a Pueblos Indígenas Originarios y el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Es así pues que los artículos mencionados señalan que ante una medida administrativa o legislativa, ¿no?, que infrinjan los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
deberá preverse la consulta previa. Es así que las resoluciones mencionadas, al crear esta exoneración, eh, vulnerarían dichos derechos. Asimismo, esta información que se emite en la consulta previa a estas personas debe ser información esencial y pertinente, ¿no? En este caso de no realizarse esta difusión de información, estarían cayendo en una causalidad de nulidad. Además, el convenio mencionado debe ser aplicado a las entidades estatales peruanas de manera obligatoria. Asimismo, también, como se mencionó, tanto los decretos supremos o resoluciones ministeriales no pueden determinar supuestos de exoneración para realizar consulta previa, ya que el convenio no señala excepciones. También, pues, esa información que se brinda en una consulta previa, en caso de que sea compleja, se deben elaborar medidas para poder facilitar esta información, para que sea simplificada y sea entregada en un plazo razonable. Ahora, por otro lado, respecto a los fundamentos en el recurso ya de apelación de la sentencia, la demandante agrega que dentro de esta organización existen 74 pueblos indígenas amazónicos. Entre ellos tenemos al Eseja y al Yago, como lo pueden visualizar. Entonces, esta agrupación está en contra de la sentencia apelada. Esta sentencia que tiene que ver con la anterior acción popular mencionada. Es así que consideran que en esta sentencia no hubo una debida motivación, esto es, infringieron el derecho de motivación. ¿Por qué? Porque en este caso citaron ya sea doctrina, artículos, jurisprudencia, sin motivarlos debidamente o, por ejemplo, hacerle una motivación judicial, ni tampoco lo aplicaron en el caso en concreto. Asimismo, también el 14º y último considerando menciona que estas normas no infringen la ley del derecho de consulta previa a los pueblos indígenas, pero no la sustentan. Por otro lado, también la 15ª disposición ya mencionada estaría creando una inferencia indebida, señalando de que no existe un prejuicio al principio de jerarquía de normas. En esa misma línea, también el artículo 6 del convenio mencionado señala pues que en estos casos que haya que haya una vulneración a los derechos colectivos de estos pueblos y asimismo al crear una excepción de donde no ha sido contemplado en el convenio mencionado, vendría a ser entonces estas resoluciones inconstitucionales e ilegales. Además, también en los artículos 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5 y 9 de la Ley de Consulta Previa señala que las medidas administrativas que den visto bueno a la ejecución de proyectos de servicios públicos como carreteras, líneas férreas, aeropuertos, entre otros, debe realizarse una consulta previa. Entonces, estos serían los fundamentos esenciales por parte del demandante. Bien, ahora daremos conocimiento de lo que fue la posición de la administración pública en el presente caso, es decir, conoceremos los descargos presentados por la Procuraduría Pública Adjunta en representación de lo actuado por el Viceministerio de Interculturalidad perteneciente al Ministerio de Cultura. En ese sentido, hemos podido identificar principalmente los siguientes 5 argumentos que podemos visualizar, los cuales son que existe progresividad en los derechos de los pueblos indígenas, que existe competencia también del viceministerio mencionado en materia de pueblos indígenas, además de que se estaría garantizando la participación de los pueblos indígenas y también que los pueblos indígenas no tienen derecho al veto y que existen obligaciones sobre derechos humanos por parte del Estado que se están respetando justamente con esta normativa y con estas medidas. En ese sentido, para empezar con el primero, sobre que existe progresividad en los derechos de los pueblos indígenas, se hace referencia a que el Estado está cumpliendo con implementar una política de reconocimiento progresivo de los derechos de los pueblos indígenas, lo cual incluye, por supuesto, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la consulta previa. Entonces, se reconoce este último derecho
y no se pretende recortarlo ni limitarlo, pero sí se trata de darle equilibrio respecto de la protección de otros derechos, ¿no? En ese sentido, se reconoce que se deben priorizar determinados derechos por sobre el de consulta previa. El de consulta previa, en palabras de la administración pública, podría limitar, podría retrasar la implementación de medidas que estén enfocadas a garantizar, digamos, algo esencial para la población, lo cual evidentemente no solo estaría beneficiando a los pueblos indígenas, sino a la comunidad en general, porque estarían involucrando derechos que tienen un alcance colectivo. Entonces, se habla de una especie de criterio de proporcionalidad para poder saber cuándo un derecho tiene que reconocerse por encima de otro. En este caso, se dice que la consulta previa o el derecho a la consulta previa no debería estar por encima del derecho a la salud o a la educación, en palabras de la Procuraduría. Ahora, a causa de que obviamente la consulta previa podría retrasar, como ya hemos mencionado, la implementación de medidas necesarias para los pueblos indígenas, justamente. Entonces, la regulación analizada responde a la obligación del Estado de brindar servicios esenciales de manera eficiente, no solo a los pueblos indígenas, sino a la comunidad en general, a todos los ciudadanos. Asimismo, también se habla de la existencia de competencia del Viceministerio de Interculturalidad en materia de pueblos indígenas, lo cual es algo que no se podría negar, porque finalmente, desde su constitución, es justamente el viceministerio quien porta un equipo especializado en realizar la interpretación de la ley de consulta previa y también del convenio 169 de la OIT. En ese sentido, estas directivas elaboradas y aprobadas, incluyendo también el cuestionado la decimoquinta disposición complementaria del reglamento de la ley de consulta previa, sirven para saber supuestamente cuándo se debe aplicar la consulta previa. Ahí su importancia. Entonces, este órgano finalmente está legitimado para realizar justamente lo que ha hecho mediante esta normativa y estas medidas aplicadas. También se habla de que se garantizó la participación de los pueblos indígenas en los procesos de implementación, pero esta participación está más enfocada en la información y en la coordinación para la aplicación de esas medidas. Entonces, el cuestionamiento y la crítica aquí va enfocada a que qué es lo que se entiende por la consulta previa y qué es lo que se entiende como la participación en la toma de decisiones sobre algo que puede afectar a los pueblos indígenas. Si es que únicamente se va a coordinar, si es que únicamente se va a hablar, se va a recibir información una vez que ya se ha tomado cierta iniciativa, que ya se ha elaborado el proyecto. Eso es consulta previa, cuando ya se tiene proyectos de infraestructura y después informamos a los pueblos indígenas. ¿Se está consiguiendo la consulta previa? ¿Se está consiguiendo la adecuada participación? Bueno, se dice que en el punto 6.2 de la directiva de la resolución viceministerial, en específico como ejemplo, pretende informar adecuadamente a los pueblos indígenas para lograr la implementación de medidas de manera consensuada. Y eso estaría constituyendo una adecuada participación de los pueblos indígenas. También se sostiene que los pueblos indígenas no cuentan con derecho al veto. Y aquí tal vez uno de los puntos más fuertes de este sustento por parte de la Procuraduría y que también es criticable porque se dice que la ley de consulta previa no estaría otorgando ni regulando el derecho al veto para los pueblos indígenas. Entonces, se trata de entender de que la consulta previa, el proceso de consulta, estaría retrasando la aplicación de determinadas medidas. Entonces, eso podría entenderse como un derecho al veto, ¿no? Aunque importante, se menciona que este proceso no debe sobreponerse a la realización de proyectos o medidas que tengan efectos sobre territorios comunes ni derechos colectivos, toda vez que se respete la normativa aplicable, es decir, la fase de consulta. Entonces, se entiende que el derecho al veto estaría como algo que busca limitar finalmente la aplicación de las medidas, ¿no? Entonces, la consulta previa sería como una especie de derecho al veto también, algo severamente cuestionable. Y finalmente se habla de que el Estado estaría respondiendo al cumplimiento de las obligaciones sobre derechos humanos. Ya que existen tratados, existe normativa, parte del derecho interno que reconoce la defensa de los derechos humanos. Entonces, el Estado, al hacer esta normativa, al tomar estas medidas, estaría haciéndolo en respeto de los derechos humanos y es por eso que tiene que hacerlo, ¿no? El cumplimiento sobre esto no debe ser sometido a consulta ni evaluación de los ciudadanos porque es justamente un deber, una obligación,
¿no? Entonces, esto está destinado directamente a alcanzar un estándar de vida digna para todos los ciudadanos, ¿no? Entendiéndose esta vida digna como la concreción de mínimos niveles de vida y salubridad. Ahora desarrollaremos los principios ambientales aplicados en la sentencia. En cuanto a la Ley General del Ambiente, se observan los siguientes principios: el acceso a la justicia ambiental, participación en la gestión ambiental, del derecho y deber fundamental a un ambiente saludable y derecho al acceso a la información. El acceso a la justicia ambiental. Este importantísimo principio debe ser coordinado a la par con otros derechos y principios de la Ley General del Ambiente, como son el acceso a un medio ambiente sano y saludable y la participación en la gestión ambiental, por cuanto lo que se busca no es solo un mero reconocimiento en abstracto del derecho a la consulta de estas comunidades, sino hacerlo efectivo a través de mecanismos, procedimientos céleres, oportunos y sencillos para garantizar el respeto e inviolabilidad de los derechos de estas comunidades. Lo entendió la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana al interponer su recurso de acción popular contra la resolución viceministerial número 013/2016 y la 15ª disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo número 001/2012 del Ministerio de Cultura, del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, el mismo que pretendía desconocer avalado legalmente, sino también internacionalmente, cuanto consta en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, el mismo que señala que los pueblos infectados tienen derecho a través de sus representantes con ocasión a la imposición de medidas legislativas o administrativas que supongan alguna afectación directa. En cuanto a la participación en la gestión ambiental, en la medida que es necesario tomar en cuenta a las comunidades nativas e indígenas, hacerlas presente cuanto a las decisiones y sociales, culturales y económicas, ya que un cambio del entorno natural también supone una afectación no solo de índole individual, sino también de colectivo, que implica su cosmovisión, su relación con su forma de percibirse, la forma en la que ésta se desenvuelve ordinariamente. Es por ello que bien ha hecho la sala al advertir el deber y responsabilidad del Estado por las satisfacciones e intereses en materia de gestión ambiental, el derecho y deber fundamental a un ambiente saludable. Derecho conocido como un derecho ambiental, el cual permite el desarrollo de tantos otros derechos reconocidos a nivel legal, siendo uno de ellos, no decir el más importante para las comunidades, el derecho de consulta previa, el mismo que las múltiples implicancias que tiene no puede ser reemplazado por una mera coordinación con las autoridades, ya que haciendo ello se omite prestar atención a las necesidades y particularidades de estas comunidades con ocasión al desarrollo y a la ejecución de ciertos proyectos y obras en sus respectivas locaciones. El derecho al acceso a la información. No se puede hablar de consulta previa a una adecuada mesa de diálogo en la que se interactúe en base al respeto, en base al propio idioma de estas comunidades y tomando en cuenta sus prioridades. Es por ello que la sala ha mencionado como requisito que para la consulta previa se requiere información oportuna, libre y necesaria para la adopción de medidas y de políticas ambientales, señalando como referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, es oportuno la aplicación de otros principios, como son el principio de protección integrado en la Ley General del Ambiente, cuando la falta de una consulta previa no solo afecta el derecho de estas comunidades, sino también de manera general al proceso de prevención ambiental,
cuando no se consideran los riesgos y los efectos negativos para el entorno natural y la afectación a las generaciones futuras. Asimismo, el derecho a la no discriminación consagrado en el artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, por cuanto una de las mayores afectaciones hoy en día consiste en la discriminación ambiental y de la cual son generalmente afectados estos pueblos originarios. Por ello, es necesario que toda política o toda medida sea hecha sobre la base de una concientización de las necesidades y de las carencias que tienen estos pueblos originarios a fin de garantizar conservación y no afectar su bienestar y salud. Y bien, para ir finalizando con la presentación de nuestro informe, ahora daremos lugar a estas conclusiones. En primer lugar, la sentencia que se analiza en nuestro informe corresponde a la demanda de acción popular formulada por AIDESEP contra las disposiciones emitidas por el Ministerio de Cultura específicamente, en materia de consulta previa a los pueblos indígenas sobre infraestructura y servicios de salud y educación. Asimismo, se identifica que las normas infralegales en materia de demanda por acción popular fueron la 15ª disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo número 001/2012, el reglamento de la Ley número 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, y la Resolución Viceministerial 013/2016, que aprueba la Directiva número 001/2016, Procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la 15ª disposición complementaria transitoria y final del reglamento de la Ley número 29785. Asimismo, concluimos que el Estado peruano, a través del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, no interpreta adecuadamente el derecho de consulta previa, incluso pretendiendo dar menos importancia a este último derecho respecto de otros derechos mediante criterios, supuestos criterios de proporcionalidad. En ese sentido, podemos visualizar que la implementación de medidas sobre proyectos y el desarrollo normativo que afecta directamente a los pueblos indígenas es realizado sin participación adecuada de ellos mismos, lo cual hace que, tanto en la teoría como en la práctica, estos no tengan voz ni voto. Y eso se puede visualizar cuando finalmente el Estado argumenta que necesitaba dar medidas para poder salvaguardar otros derechos fundamentales, como por ejemplo el de educación y salud, pero cuando los pueblos indígenas son directamente afectados, cada uno de estos proyectos debería realizarse en conjunto, no únicamente hacer una información y coordinación, porque finalmente el proyecto ya ha sido elaborado. Entonces, no se estaría dando una verdadera consulta previa a la aplicación de normativa ni de medidas, por supuesto. Entonces, la regulación local cuestionada no es compatible finalmente con las obligaciones asumidas por el Estado convencionalmente sobre los pueblos indígenas. En ese sentido, se ausenta el enfoque intercultural. Asimismo, podemos concluir que la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios en sus artículos 2, 3, 5 y 9 y el convenio 169 de la OIT en su artículo 6 son vinculantes para las entidades estatales peruanas, de modo que en temas de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, en caso que la ejecución de un proyecto de servicio público afecte derechos colectivos de los pueblos indígenas, se debe realizar una consulta previa sin excepción, por lo cual la 15ª disposición complementaria transitoria y final del decreto supremo antes mencionado y la resolución viceministerial también analizada vendrán a ser inconstitucionales e ilegales por crear un supuesto de excepción de la consulta previa. Finalmente, la sentencia también aborda principios claves del derecho ambiental, destacando el acceso a la justicia ambiental y la participación, por supuesto, en la gestión ambiental. Ambos que estarían reconocidos en el título preliminar de la Ley General del Ambiente. Y también son fundamentales para proteger los derechos de las comunidades, en específico los pueblos indígenas u originarios. En ese sentido, la consulta previa, la cultura y derechos. La sentencia también enfatiza la necesidad de que los pueblos reciban información clara y suficiente para tomar decisiones informadas, alineando el derecho interno con el marco internacional, por supuesto, para así asegurar la protección de su identidad, salud y medio ambiente. Todo tiene que estar incluido, todo que tiene que ir en relación. Finalmente, la consulta previa se entiende como un pilar fundamental para los pueblos indígenas. Y eso sería todo por parte de nuestro informe sobre este caso
y daríamos muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el Grupo 5 Ecovigilantes.